Señor, tierra entera, tocad en honor de su nombre, haced resonar sus alabanzas, cantad himnos a su gloria. Hosanna, Hijo de David. Buenos días. Miembros de la parroquia de Nuestra Señora de la Caridad del Cobre ofrecen en esta mañana las velas a la Virgen. Pueblos todos, batid palmas, aclamad a Dios con gritos de júbilo, porque el Señor es sublime y terrible, emperador de toda la tierra. Hosanna, Hosanna En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Queridos hermanos, después de haber preparado nuestros corazones desde el principio de la Cuaresma con nuestra penitencia y nuestras obras de caridad, hoy nos reunimos para iniciar, unidos con toda la Iglesia, la celebración anual del Misterio Pascual, es decir, de la pasión y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, misterios que empezaron con su entrada en Jerusalén, su ciudad. Por eso, recordando con toda fe y devoción esta entrada salvadora, sigamos al Señor para que participando de su cruz tengamos parte con Él en la resurrección y su vida. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, dígnate bendecir estos ramos y concede a cuantos acompañamos ahora jubilosos a Cristo, nuestro Rey y Señor, reunirnos con Él en la Jerusalén del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hermanos, escuchemos el Evangelio de la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Se acercaban a Jerusalén por Betfagé y Betania, junto al monte de los Olivos. Jesús mandó a 2 de sus discípulos diciéndoles: vayan a la aldea de enfrente, y en cuanto entren encontrarán un burro atado
que nadie ha montado todavía. Desátenlo y tráiganlo. Y si alguien les pregunta por qué lo hacen, contéstenle: el Señor lo necesita y lo devolverá pronto. Fueron y encontraron el burro en la calle atado a una puerta y lo soltaron. Algunos de los presentes preguntaron: ¿por qué tienes que desatar el burro? Ellos le contestaron: como había dicho Jesús, y se lo permitieron. Llevaron el burro, le echaron encima los mantos y Jesús se montó. Muchos alfombraron el camino con sus mantos, otros con ramas, cortándola en el campo. Los que iban delante y detrás gritaban: ¡viva! Bendito el que viene en nombre del Señor, bendito el que llega, el de nuestro Padre David, viva el Altísimo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vemos las lecturas de este día, Domingo de Ramos, que son lecturas que nos van a introducir también a escuchar la lectura de la Pasión del Señor. Lectura del profeta Isaías. En aquellos días dijo Isaías: mi Señor me ha dado una lengua de iniciado para saber decir al abatido una palabra de aliento. Cada mañana me espabila el oído para que escuche como los iniciados. El Señor Dios me ha abierto el oído, y yo no me he rebelado ni me he echado atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, la mejilla a los que mesaban mi barba. No oculté el rostro a insultos y salivazos. Mi Señor me ayudaba, por eso no quedaba confundido. Por eso ofrecí el rostro como pedernal, y sé que no quedaré avergonzado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Al verme se burlan de mí, hacen visajes, menean la cabeza. Acudió al Señor, que lo ponga a salvo, que lo libre si tanto lo quiere. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Me acorrala una jauría de mastines, me cerca una banda de malhechores, me taladran las manos y los pies, puedo contar mis huesos. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Se reparten mi ropa, echan a suertes mi túnica, pero tú, Señor, no te quedes lejos, fuerza mía, ven corriendo a ayudarme. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Contaré tu fama a mis hermanos, en medio de la asamblea te alabaré. Fieles del Señor, alábenlo. Linaje de Jacob, glorifíquenlo. Témenle, linaje de Israel. Dios mío, ¿por qué me has abandonado?
Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Hermanos, Cristo, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios. Al contrario, se despojó de su rango y tomó la condición de esclavo, pasando por uno de tantos. Y así, actuando como un hombre cualquiera, se rebajó hasta someterse incluso a la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo levantó sobre todo y le concedió el nombre sobre todo nombre, de modo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble, en el cielo, en la tierra, en el abismo, y toda lengua proclame: Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Faltaban 2 días para la Pascua y los ácimos. Los sumos sacerdotes y los letrados pretendían prender a Jesús a traición y darle muerte, pero decían: no durante las fiestas, podía amotinarse el pueblo. Estando Jesús en Betania, en casa de Simón, el leproso, sentado a la mesa, llegó una mujer con un frasco de perfume muy caro, de nardo puro. Quebró el frasco y se lo derramó en la cabeza. Algunos comentaban indignados: ¿a qué viene este derroche de perfume? Se podía haber vendido por más de 300 denarios para dárselo a los pobres. Y regañaban a la mujer, pero Jesús replicó: déjenla, ¿por qué la molestan? Lo que ha hecho conmigo está bien, porque a los pobres los tendrán siempre con ustedes y podrán socorrerlos cuando quieran, pero a mí no me tendrán siempre. Ella ha hecho lo que ha podido, se ha adelantado a embalsamar mi cuerpo para la sepultura. Les aseguro que en cualquier parte del mundo donde se proclame el Evangelio, se recordará también lo que ha hecho esta mujer. Judas Iscariote, uno de los 12, se presentó a los sumos sacerdotes para entregarles a Jesús. Al oírlo, se alegraron y le prometieron dinero. Él andaba buscando ocasión propicia para entregarlo. El primer día de los ácimos, cuando se sacrificaba el cordero pascual, le dijeron a Jesús sus discípulos: ¿dónde quiere que vayamos a prepararte la cena de Pascua? Él envió a 2 discípulos diciéndoles: vayan a la ciudad, encontrarán un hombre que lleva un cántaro de agua, síganlo, y en la casa en que entre, díganle al dueño: el maestro pregunta, ¿dónde está la habitación en que voy a comer la Pascua con mis discípulos? Les enseñará una sala grande en el piso de arriba, arreglada con divanes. Prepárennos allí la cena. Los discípulos se marcharon, llegaron a la ciudad, encontraron lo que les había dicho y prepararon la cena de Pascua. Al atardecer fue él con los 12. Estando a la mesa comiendo, dijo Jesús: les aseguro que uno de ustedes me va a entregar, uno que está comiendo conmigo. Ellos, consternados, empezaron a preguntarle uno tras otro: ¿seré yo? Respondió: uno de los 12, el que está mojando en esta misma fuente que yo. El Hijo del Hombre se va, pero está escrito: ay del que va a entregar al Hijo del Hombre. Más le valdría no haber nacido. Mientras comían, Jesús tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se los dio, diciendo: tomen, esto es mi cuerpo. Cogiendo una copa, pronunció la acción de gracias, se la dio y todos bebieron, y les dijo: esta es mi sangre, sangre de la alianza, derramada por todos. Les aseguro que no volveré a beber del fruto de la vid hasta el día en que bebe el vino nuevo en el reino de Dios. Después de cantar el salmo, salieron para el monte de los olivos. Jesús les dijo:
Todos van a caer, como está escrito. Heriré al pastor y se dispersarán las ovejas. Pero cuando resucite, iré ante que ustedes a Galilea. Pedro replicó: Aunque todos caigan, yo no. Jesús le contestó: Te aseguro que tú hoy, esta noche, antes de que cante el gallo 2 veces, me habrás negado 3. Pero él insistía. Aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y los demás decían lo mismo. Fueron a una finca que llaman Getsemaní y dijo a sus discípulos: Siéntense aquí mientras voy a orar. Se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan, empezó a sentir terror y angustia y les dijo: Me muero de tristeza, quédense aquí velando. Y adelantándose un poco se postró en tierra, pidiendo que si era posible se alejase de él aquella hora, y dijo: Abba, Padre, tú lo puedes todo. Aparta de mí este cáliz, pero no lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Volvió y al encontrarlos dormidos, dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar ni una hora? Velen y oren para no caer en la tentación. El espíritu es decidido, pero la carne es débil. De nuevo se apartó y oraba repitiendo las mismas palabras. Volvió y los encontró otra vez dormidos, porque tenían los ojos cargados y no sabían qué contestarle. Volvió y les dijo: Ya pueden dormir y descansar. Basta, ha llegado la hora. Miren que el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levántense, vamos, ya está cerca el que me va a entregar. Todavía estaba hablando cuando se presentó Judas, uno de los 12, y con él gente con espadas y palos, mandada por los sumos sacerdotes, los letrados y los ancianos. El traidor les había dado una contraseña diciéndoles: Al que yo bese es él. Préndanlo y condúzcanlo bien sujeto. Y en cuanto llegó, se acercó y le dijo: Maestro. Y lo besó. Ellos le echaron mano y lo prendieron, pero uno de los presentes, desenvainando la espada de un golpe, le cortó la oreja al criado del sumo sacerdote. Jesús tomó la palabra y le dijo: Han salido a prenderme con espadas y palos, como a casa de un bandido. A diario les estaba enseñando en el templo y no me detuvieron. Pero que se cumplan las Escrituras. Y todos lo abandonaron y huyeron. Lo iba siguiendo un muchacho envuelto solo en una sábana y le echaron mano, pero él, soltando la sábana, se les escapó desnudo. Condujeron a Jesús a casa del sumo sacerdote y se reunieron todos los sumos sacerdotes y los letrados y los ancianos. Pedro lo fue siguiendo de lejos hasta el interior del patio del sumo sacerdote y se sentó con los criados a la lumbre para calentarse. Los sumos sacerdotes y el Sanedrín en pleno buscaban un testimonio contra Jesús para condenarlo a muerte y no lo encontraban, pues aunque muchos daban falso testimonio contra él, los testimonios no concordaban y algunos, poniéndose de pie, daban testimonio contra él diciendo: Nosotros le hemos oído decir: Yo destruiré este templo edificado por hombres, y en 3 días construiré otro no edificado por hombres. Pero ni en esto concordaban los testimonios. El sumo sacerdote se puso en pie en medio e interrogó a Jesús: ¿No tienes nada que responder? ¿Qué son esos cargos que se levantan contra ti? Pero él callaba sin dar respuesta. El sumo sacerdote lo interrogó de nuevo preguntándole: ¿Eres tú el Mesías, el Hijo de Dios bendito? Jesús contestó: Sí lo soy. Y verán que el Hijo del Hombre está sentado a la derecha del Todopoderoso y que viene entre las nubes del cielo. El sumo sacerdote se rasgó las vestiduras diciendo: ¿Qué falta hacen más testigos? Han oído la blasfemia. ¿Qué dicen?
Y todos lo declararon reo de muerte. Algunos se pusieron a escupirle y tapándole la cara lo abofeteaban y le decían: haz de profeta. Y los criados le daban bofetadas. Mientras Pedro estaba abajo en el patio, llegó una criada del sumo sacerdote, y al ver a Pedro calentándose, lo miró fijamente y le dijo: También tú andabas con Jesús el Nazareno. Él lo negó diciendo: No sé ni entiendo lo que quieres decir. Salió fuera al zaguán y un gallo cantó. La criada al verlo volvió a decirle a los presentes: Este es uno de ellos. Y él lo volvió a negar. Al poco rato también los presentes dijeron a Pedro: Seguro que eres uno de ellos, pues eres Galileo. Pero él se puso a echar maldiciones y a jurar: No conozco a ese hombre que dicen. Y enseguida por segunda vez cantó el gallo. Pedro se acordó de las palabras que le había dicho Jesús: antes de que cante el gallo 2 veces, me habrás negado 3. Y rompió a llorar. Apenas se hizo de día, los sumos sacerdotes con los ancianos, los letrados y el Sanedrín en pleno prepararon la sentencia. Atando a Jesús, lo llevaron y lo entregaron a Pilato. Pilato le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Él respondió: Tú lo dices. Y los sumos sacerdotes lo acusaban de muchas cosas. Pilato le preguntó de nuevo: ¿No contestas nada? Mira de cuántas cosas se te acusan. Jesús no contestó más, de modo que Pilato estaba muy extrañado. Por la fiesta solía soltarse un preso al que le pidieran. Estaba en la cárcel un tal Barrabás con los revoltosos que habían cometido un homicidio en la revuelta. La gente subió y empezó a pedir el indulto de costumbre. Pilato les contestó: ¿Quieren que suelte al rey de los judíos? Pues sabía que los sumos sacerdotes se lo habían entregado por envidia. Pero los sumos sacerdotes soliviantaron a la gente para que pidieran la libertad de Barrabás. Pilato tomó de nuevo la palabra y les preguntó: ¿Qué hago con el que llaman rey de los judíos? Ellos gritaron de nuevo. Crucifícalo. Pilato les dijo. ¿Pero qué mal ha hecho? Ellos gritaron más fuerte. Crucifícalo. Y Pilato, queriendo dar gusto a la gente, le soltó a Barrabás, y a Jesús, después de azotarlo, lo entregó para que lo crucificaran. Los soldados se lo llevaron al interior del palacio, el Pretorio, y reunieron a toda la compañía. Lo vistieron de púrpura, le pusieron una corona de espinas que había trenzado y comenzaron a hacerle el saludo. Salve, rey de los judíos. Le golpearon la cabeza con una caña, lo escupieron y doblando las rodillas se postraban ante él. Terminada la burla, le quitaron la púrpura y le pusieron su ropa y lo sacaron para crucificarlo. Y a uno que pasaba de vuelta del campo, a Simón de Cirene, el padre de Alejandro y de Rufo, lo forzaron a llevar la cruz. Y llevaron a Jesús al Gólgota, que quiere decir lugar de la calavera, y le ofrecieron vino con mirra, pero él no lo aceptó. Lo crucificaron y se repartieron sus ropas, echándolas a suerte para ver lo que se llevaba cada uno. Era media mañana cuando lo crucificaron. En el letrero de la acusación estaba escrito: el rey de los judíos. Crucificaron con él a 2 bandidos, uno a su derecha y otro a su izquierda. Así se cumplió la escritura que dice: lo consideraron como un malhechor. Los que pasaban lo injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: Anda, tú que destruías el templo y lo reconstruías en 3 días, sálvate a ti mismo bajando de la cruz. Los sumos sacerdotes se burlaban también de él, diciendo: a otros has salvado, y a sí mismo no puedes salvar. Que el Mesías, el Rey de Israel, baje ahora de la cruz para que lo veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él lo insultaban. Al llegar el mediodía, toda la región quedó en tinieblas hasta la media tarde. Y a la media tarde Jesús clamó con voz potente: Eloí, Eloí, lama sabactani,
que significa, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los presentes al oírlo decían, mira, está llamando a Elías. y uno echó a correr y empapando una esponja en vinagre, le sujetó a una caña y le daba de beber, diciendo, Déjenlo, a ver si viene Elías a bajarlo. y Jesús dando un fuerte grito, expiró. El velo del templo se rasgó en dos de arriba a abajo. El centurión que estaba enfrente, al ver cómo expiró, dijo, realmente este hombre era hijo de Dios. Había también unas mujeres que miraban desde lejos, entre ellas María Magdalena, María la madre de Santiago el menor y de José y Salomé, que cuando él estaba en Galilea lo seguían para atenderlo, y otras muchas mujeres que habían subido con él a Jerusalén. Al anochecer, como era el día de la preparación, víspera del sábado, vino José de Arimatea, noble magistrado, que también aguardaba el reino de Dios. Se presentó diciendo ante Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se extrañó de que hubiera muerto ya y llamando al centurión le preguntó si había mucho tiempo que había muerto. Informado por el centurión, concedió el cadáver a José. Este compró una sábana y bajando a Jesús lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro, excavado en una roca, y rodó una piedra a la entrada del sepulcro. María Magdalena y María, la madre de José, observaban dónde lo ponían. Podemos sentarnos, hermanos, para un breve comentario. Con esta celebración comenzamos las celebraciones de la Semana Santa. Es la apertura, el inicio. El altar, después de estar despojado de flores durante toda la Cuaresma, hoy tiene el adorno de los ramos benditos. Estamos iniciando estas celebraciones en las cuales nosotros vamos a contemplar los misterios, los mayores misterios de la historia de la salvación. Vamos a comenzar fijándonos, recordando aquellas dos palabras del miércoles de ceniza. Este es un tiempo que tenemos que vivirlo en verdad y en honestidad. Las celebraciones de la Semana Santa comienzan con alegría. Yo quiero decir, me hace bien pensar que esta alegría es el deseo que tienen todos los hombres, creyentes y no creyentes. Todos anhelamos la felicidad, el bien, todos anhelamos una larga vida, todos anhelamos en sentirnos hermanos unos de otros. Ese es el deseo del hombre, que no se puede quitar del corazón del hombre. Y ese deseo, ese anhelo, vamos a decir así, podemos decir esa predisposición del hombre de buscar la felicidad y de buscar el bien, creo que está muy bien recogido en este inicio de la Semana Santa. Comenzamos con la alegría de un pueblo contento, regocijado, porque el Hijo de David, el Salvador, el Mesías prometido, había entrado en Jerusalén. Y como ellos esperaban que precisamente esa venida del Mesías iba a ser una presencia en que el pueblo de Israel se iba a poner por encima de todas las naciones, que todos los momentos duros pasarían, que vendría precisamente esa seguridad de una felicidad, de un bien en la cual las guerras estuvieran apartadas y en el cual el pueblo de Israel sería casi el que dominara todo. Ellos se sentían contentos, anhelaban
la felicidad y el bien como todos nosotros lo anhelamos. Por eso, sintámonos nosotros también representados con este pueblo, que espontáneamente busca los mantos, se los quita, se lo pone al burrito, se lo pone en el piso, claman con palmas como si Jesús hubiera sido un rey. Es el hijo de David, sí, lo tenían como un rey, era el Mesías, ha venido el Salvador. De ahí, hermanos, que nosotros tengamos la sana costumbre, la santa costumbre de tener en nuestras casas y llevar a nuestras casas los ramos que se bendicen en el templo. ¿Y lo ponemos dónde? En la puerta de nuestras casas, en un lugar significativo, en nuestro cuarto. Y los ponemos ahí como queriendo decir, yo le doy la bienvenida a Jesús, mi Rey, mi Salvador, mi Mesías, en mi hogar. Yo quiero que sea un huésped permanente. Yo quiero que Él vaya rigiendo mi hogar e impregnándolo de su presencia. Eso es lo que significa el ramo bendito. Cada vez que lo contemplamos, nos acordamos de Jesús y del deseo de felicidad y de salvación que tenemos todos. Sabiendo que tenemos el ramo bendito, nos acordamos de Jesús, de su presencia salvadora y de su acción benéfica para mí y para toda la familia. Así comienza la alegría, el deseo. Termina también con la resurrección, que es el momento en que esa felicidad que anhelamos, el Señor nos la descubre que no es solamente temporal, como pensaban los judíos, un rey que iba a poner a Israel por sobre todas las naciones. No, que esa victoria, ese bien, esa felicidad consistía en destruir al mal, al pecado y a la muerte. Y eso lo consigue Jesús a través de su entrega generosa, haciendo la voluntad de Dios, muriendo en la cruz para salvarnos. Pero sabiendo que al tercer día resucita y entonces Él nos llama a todos nosotros a vivir eternamente junto a Él. Él nos ha precedido. Por eso es que San Pablo dice tan clarito y que tenemos que recordarlo siempre, si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe, nuestras prácticas religiosas, si no tenemos esto bien firme en nosotros. Por eso es que Pablo, lo vamos a ver después en el tiempo pascual, cuando le preguntan, cuando él quiere decir quiénes son ellos, los discípulos, los apóstoles que empiezan a predicar, es lo primero que dice, ese hombre que pasó haciendo el bien, ustedes lo mataron, pero Dios Padre lo ha resucitado para la salvación de todos. Ese es el centro de nuestra fe. Cuando nosotros nos preguntan, ¿y por qué tú eres cristiano? Si quieres solamente decimos, porque tengo fe en que Cristo ha resucitado para salvarme y para salvarnos. Hermanos, fíjense la alegría del recibimiento, el anhelo y el cumplimiento. Es una felicidad, un anhelo que se cumple para la vida eterna. ¿Qué pasa en el medio? La pasión de Jesús. Toda esa semana complicada, dramática en Jerusalén, esa semana en que el mal, la insidia se hace presente, esa semana en que el mal se materializa a través de la envidia, del rencor, esa semana en que empieza la gente a coger miedo, esa semana en que empiezan a manipular al pueblo y aquellos que decían y que acogían a Jesús, de momento se ven presionados por los jefes, por los sacerdotes, por toda la cohorte de gobernantes del momento, diciendo, Él ha dicho que Él es el Mesías, Él tiene que padecer. De tal manera que escogieron que se soltara a un asesino, a un delincuente, y no a Jesús. A Jesús decían, condénenlo, condénenlo. Fíjense bien, fijémonos todos también lo volátiles que somos nosotros, si nosotros no tenemos la gracia del Señor. Hoy decimos que recibimos y mañana nos dejamos manipular y decimos otras cosas. Así somos nosotros. La vida es así. Si el Señor nos dejara nuestra suerte, nosotros no sabríamos dónde estar. Sabiendo que cada vez que damos un paso que no es el que Dios nos pide, nos aconseja,
ese paso trae consecuencias nefastas sobre nuestras vidas, sobre nuestras vidas. Y entonces nosotros vemos los personajes. Judas, el discípulo que le había acompañado durante 3 años, lo traiciona. ¿Por qué? Solo Dios sabe. Pedro, aquel jorocón, yo no te voy a traicionar. Unos dicen que él fue el que le cortó la oreja a Malco, el soldado, cuando lo fueron a prender. Pedro, que siempre decía, yo nunca te abandonaré, Señor, y Pedro lo negó 3 veces. Y Pedro no estuvo al pie de la cruz. Seguro que estuvo, pero de lejos mirando. De lejos mirando. Un discípulo traidor, los otros apóstoles que le abandonan, el pueblo que se deja manipular y pierde la cabeza, un gobernante que tiene miedo de dar una sentencia. ¿Qué dirán? ¿Qué me van a hacer? ¿Qué me van a decir? Y entonces se lava las manos. Jesús, sabiendo de que él no quería sufrir, pero que si esa era la voluntad del Padre, él lo hacía, lo aceptaba. A Jesús, Señor, aparta de mí este cáliz, esta cruz, pero que se haga tu voluntad, siempre tu voluntad. Y así, hermanos, aquellos también gobernantes que lo que querían era mantenerse, lo que querían era estar ahí siempre, según sus criterios, según sus principios, y entonces hacían lo que querían y se valían de cualquier cosa, de cualquier cosa. Gracias a Dios que también vimos a María y a Juan al lado de Jesús en la cruz. Gracias a Dios que también nosotros vimos a aquella mujer que le limpia el rostro, a aquellas otras mujeres que lloran a su paso, conmovidas por el dolor de ese hombre, a Simón de Cirene, que un poco obligado, pero después con gusto, carga la cruz, a ese José de Arimatea, que tranquilo, que no se podía decir nada, no podía evitar nada, pero tuvo el valor de después decirle a Pilato, entrégame el cadáver de ese justo, yo lo quiero enterrar. Así somos nosotros, hermanos. Somos capaces de lo bueno, pero también somos capaces de lo malo. En ese momento la gente se olvidó de todo lo que Jesús había hecho en Galilea y en Jerusalén y en el entorno de Jerusalén. Se olvidó, como tal vez nosotros nos olvidamos todo lo que Dios ha hecho por nosotros, la fe que vivimos de niños, de jóvenes, de adultos, porque somos olvidadizos muchas veces, y hay veces que somos más olvidadizos para las cosas de Dios. Muchas veces nos sentimos seguros que ya hemos resuelto todo, utilizando ese verbo tan común entre nosotros, y no nos olvidamos todo lo que Dios ha tenido que ver para que nosotros alcanzáramos esa dicha que muchas veces gozamos. O hay veces que nos olvidamos de pedirle al Señor de que en los momentos duros Él tiene que estar al lado nuestro, porque si no, no encontraremos paz y no tendremos esperanza, no tendremos esperanza. Por eso, hermanos, comencemos la Semana Santa. En verdad, lo que nosotros somos, siendo honestos con nosotros mismos, es el momento de reconciliarnos con Dios. Yo los invito en esta semana, que seguramente que va a haber tantas limitaciones por la pandemia, a que nosotros hagamos un tiempo para llamar al sacerdote y decirle, yo quiero conversar con usted, tal vez yo deba confesarme. ¿Qué tiempo hace que no lo hago? ¿Qué tiempo hace que no hago un examen de conciencia? ¿Qué tiempo me pregunto hace que no me pregunto, Señor, tú moriste en la cruz por mis pecados, ¿y qué yo hago para evitar el pecado? Hermanos, esta es la Semana Santa. Si a eso le unimos a que nosotros tenemos que cargar con nuestra cruz, porque cada uno de nosotros tiene una cruz. Si nosotros nos sumamos esta otra parte de cargar la cruz, nos damos cuenta de que cargar la cruz sin pensar en un Dios redentor es una inutilidad. Una inutilidad.
La cruz tiene sentido, el sufrimiento tiene sentido y la vida del hombre siempre es de cruces, siempre habrá cruces, siempre. Unas las evitaremos, unas las apartaremos, pero otras quedan, Algunas producto de mi propio pecado, de mi propio actuar y otras que vienen de fuera. Si nosotros no nos damos cuenta de que hay un Dios que sabe juzgar los corazones, un Dios que para hacerse unido uno con nosotros se hizo hombre y murió en la cruz, no tiene sentido el sufrimiento. No tiene sentido. El sufrimiento donde únicamente tiene sentido es contemplando la luz de Cristo. Y en ese momento mi sufrimiento se une al de Cristo y mi sufrimiento entonces es también redentor como es el de Cristo. Por eso, hermanos, vivamos esta Semana Santa así, con honestidad, con verdad, yendo a lo profundo de nuestro corazón, contemplando a Cristo, conmoviéndonos con su sufrimiento y a la vez decirle, Señor, yo quiero ser fiel, yo quiero estar al pie de la cruz. Aunque Pedro te haya negado, aunque yo te he negado tal vez otras veces, yo quiero estar junto con Juan, el discípulo, allí en la cruz. Sabiendo nosotros de que al tercer día resucitó y que Él nos llama a vivir la vida plena y eterna junto a Él. Que Dios nos ayude a todos a vivir así este tiempo de Semana Santa. Este pan, fruto de la tierra, que nos das, Señor, en el trabajo, por tu bondad, será tu pan, será tu cuerpo, pan y vino serán tu cuerpo y sangre, memorial del sacrificio. Bendito sea Dios del universo por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Y transforma con tu gracia nuestras Bendito sea Dios del universo por este vino, fruto de la vida, de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros de vida de salvación. Que nos salva. Acepta con ellos nuestra pequeñez y transforma con tu gracia nuestras vidas. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Que la pasión de tu Hijo, actualizada en este sacramento que vamos a ofrecerte, nos alcance, Señor, de tu misericordia, el perdón que no podemos merecer por nuestras obras. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo nuestro Señor, el cual, siendo inocente, se dignó padecer por nuestros pecados y fue injustamente condenado por salvar a los culpables. Con su muerte borró nuestros delitos y resucitando conquistó nuestra justificación. Por eso te alabamos con todos los ángeles y te aclamamos con voces de júbilos diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan,
Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, Cristo se entregó por nosotros. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Dionisio y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios y Madre nuestra, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por Jesucristo, Hijo tuyo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos unidos a Jesús, nos atrevemos a orar con la oración que Él mismo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Como hermanos y con alegría, deseémonos la paz de Cristo los unos a los otros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Hermanos, este es Jesucristo nuestro Salvador,
el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. A los hombres ama Dios como nadie amó jamás. De la mano los conduce y es luz en la oscuridad. Da a todos ese pan que nos llena de su amor. Es el pan de la amistad, el pan de Dios. Es mi cuerpo, tomad y comed. Es mi sangre, tomad y bebed, pues yo soy la vida, yo soy el amor. Oh Señor, haz que vivamos en tu amor. Es mi cuerpo, tomad y comed. Es mi sangre, tomad y bebed, pues yo soy la vida, yo soy el amor. Oh Señor, haz que vivamos en tu amor. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, mas no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno totalmente a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Oremos. Tú que nos has alimentado con esta Eucaristía y por medio de la muerte de tu Hijo nos das la esperanza de alcanzar lo que la fe nos promete. Concédenos, Señor, llegar por medio de su resurrección a la meta de nuestras esperanzas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Hermanos, vamos a despedirnos de la Virgen, pidiéndole que ella nos ayude a vivir esta Semana Santa en verdad, con fe, con esperanza, con deseo de conversión. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de la Caridad, ruega por nosotros. Nuestra Señora de la Caridad, ruega por nosotros. Nuestra Señora de la Caridad, ruega por nosotros. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No deseches las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros, oh Virgen gloriosa y bendita. Amén. Hermanos, dispongámonos a celebrar con dignidad la Semana Santa, con mucha fe, como hemos dicho, esperanza y caridad. Pero también quisiera recordar que el jueves pasado celebramos la fiesta de la Anunciación del Señor. Es decir, el día que el ángel le dijo a María, vas a concebir por obra del Espíritu Santo. Desde ese momento Jesús, el Hijo de Dios, empieza a crecer en su seno. Es el misterio de la encarnación, el inicio
del misterio de la encarnación. Un día grande, el día de la Anunciación. También es el día en que nosotros pedimos por todos los niños no nacidos, que son angelitos, y que sabemos que están junto al Padre, junto a Dios, deseando que siempre todo niño concebido pueda nacer, pueda crecer y vivir en dignidad y aspirar también a ser un hombre, una mujer dignos en la vida. Pidamos por todas las madres que han dicho sí a sus hijos. Que el Señor esté con ustedes como hemos deseado, pueden ir en paz y que vivamos estos días así, con serenidad y con recogimiento. Pensemos que son días diferentes a los otros, porque de hecho lo son. En la cruz murió el hombre un día. Hay que aprender a morir todos los días en la cruz con Jesús. En la cruz murió el hombre un día. Hay que aprender a morir todos los días en la cruz con Jesús. Árbol que da la vida, leño que se hace flor, tronco que ha renacido y da vigor. Cuando llega el ocaso y se apaga el ardor, aún queda la esperanza que salga el sol. En la cruz murió el hombre un día. Hay que aprender a morir todos los días en la cruz con Jesús.